La vacuna argentina contra el cáncer de piel, uno de los cánceres más agresivos, que ya está disponible y verdaderamente son noticias para celebrar cuando hablamos de salud y máxime en la República Argentina, ¿no? Estamos en línea con la doctora en Ciencias Biológicas Marcela Barrio, que además es subdirectora del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer y además integra el equipo que precisamente trabajó sobre esta vacuna. La tenemos en línea, esto es LU32, Radio La Barría, estamos con Melissa McDonald, mi nombre es Luis Ochi. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, el gusto es nuestro para hablar de un tema tan importante, no solamente para la investigación, sino para hablar de una cura. ¿Podríamos hablar del cáncer de piel? Bueno, en realidad nunca se habla de cura con tanta vehemencia porque, bueno, el cáncer es una enfermedad difícil, pero sí es un avance como una inmunoterapia más para poder tratar el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel muy agresivo y que, bueno, en los estudios que hemos hecho hasta ahora hemos visto que es efectivo para reducir la aparición de metástasis a distancia en estos pacientes después del tratamiento o, prolongar sensiblemente el periodo hasta que aparece alguna nueva recaída. Uh-huh. ¿Hace cuánto vienen trabajando sobre el tema? Y hace 30 años por lo menos. Es un proyecto que llevó mucho tiempo porque, bueno, cumplió todas las etapas de investigación en el laboratorio, con las células, después con modelos animales, después ensayos clínicos, la transferencia al laboratorio que lo produce. O sea, es realmente un proyecto de larga data y que involucró a muchos investigadores y becarios y personas que participaron del equipo a lo largo de todo ese tiempo. Uh-huh. Hay muchos más casos de lo que uno imagina, ¿no? Bueno, en realidad en Argentina no hay muy buenas estadísticas, aunque se estima que aproximadamente son entre 1.500 y 1.700 casos nuevos que aparecen por año. Así que sí, es un tumor que particularmente se presenta en personas bastante jóvenes, porque, bueno, está asociado en gran medida a los hábitos de tomar sol sin protección adecuada, el fototipo de piel más claro, y bueno, esos hábitos hacen que la prevalencia en los últimos años haya aumentado. También el hecho de que la radiación ultravioleta es bastante nociva, bueno, porque hay un montón de motivos para que eso pase, y bueno, entonces es importante tener en cuenta lo que uno puede hacer, ¿no? Que es tratar de prevenirlo idealmente para que no aparezca, pero sí, es un tumor frecuente y además prevalente en la población joven. Uh-huh. Ahora, doctora, me pregunto, ¿es una vacuna monodosis? ¿Se aplica ya cuando se detectó el melanoma? ¿Se puede aplicar de forma preventiva? ¿Cómo sería? Bueno, es muy buena tu pregunta porque hay mucha gente que tiene un poco de confusión con eso por el hecho de que se denomina vacuna. Uno asocia la vacuna con una aplicación preventiva en general, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para prevenir las infecciones. Sin embargo, esta es una vacuna terapéutica. Se llama vacuna porque el mecanismo por el cual funciona en los pacientes es como una vacuna, o sea, entrena al sistema inmunológico del paciente para poder tener buenos linfocitos, esos glóbulos blancos que nos defienden, que eliminan células tumorales que se han diseminado después de las cirugías, por ejemplo. Claro. Entonces, si bien es una vacuna, no es preventiva, no se aplica a personas sanas, uh-huh. Se aplica solamente a pacientes que han desarrollado la enfermedad y en un momento particular, después de la cirugía, cuando el paciente queda en riesgo de tener diseminación microscópica, que no la vemos, pero que después puede aparecer en metástasis posteriores. Y no es monodosis, es un tratamiento justamente. Entonces, el tratamiento dura 2 años, en ese periodo el paciente recibe 13 vacunaciones, primero más seguidas y después más espaciadas, para ir montando esa respuesta inmune y enseñándole al propio sistema inmune del paciente a poder generar esos linfocitos que atacan a las células tumorales. ¿Y tiene algún efecto colateral, esta vacuna?
Bueno, esa es una de las ventajas de esta inmunoterapia frente a otras que también se aplican para este tipo de pacientes. Y es que es muy bien tolerado, tiene solamente toxicidad de bajo grado, la mayoría es a nivel local en el sitio de inyección, como pasa con muchas vacunas. Así que sí, en realidad el perfil de seguridad es muy alto, tiene muy pocos efectos secundarios, más que nada locales, que generalmente se manejan muy fácilmente con algún analgésico, no mucho más. Así que sí, es poco tóxica, eso es lo muy bueno, sobre todo en pacientes que están, digamos, en la situación que se llama adyuvancia, es después de la cirugía donde aparentemente queda libre de tumor y en un gran porcentaje de pacientes van a haber recaídas. Algunos no la van a generar, entonces no sería muy bueno tener que someterlos a una toxicidad muy elevada cuando el paciente no está con la enfermedad tan evidente. Uh-huh. Así que eso es una ventaja de la vacuna porque, tiene poca toxicidad. Doctora Melisa, la saluda. Quería consultar... ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. ¿Cómo prevenir el melanoma? Porque siempre hablamos de que se puede generar más por una cuestión de altas exposiciones al sol y demás, pero también esta clase de enfermedad surge en otras áreas que por ahí no son tan expuestas al sol, ¿no? Como, no sé, la planta de los pies, las palmas de las manos, debajo de las uñas, que esto desconocía, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son los signos también para descubrirlos? Bueno, yo no soy médica, lo aclaro, porque yo soy doctora en biología y estoy en otra área, pero conozco muy bien cuáles son las conductas, digamos, que se deben tomar. En primer lugar, una cosa que es muy buena es que una persona se haga una revisión de sus lunares una vez por año con un dermatólogo, porque en general la mayoría de los melanomas surgen a partir de transformaciones de lunares. Entonces, puede ser que el lunar esté ubicado en una zona no expuesta y sin embargo sufra estos cambios. Y los cambios, hay unas reglas que usan los dermatólogos que se llama ABCDE, en donde lo que se tiene en cuenta son varios aspectos. Por ejemplo, la asimetría, que si es un lunar que en vez de ser perfectamente redondo tiene una forma rara, que tenga bordes irregulares, que tenga cambios de color, es decir, que tenga partes oscuras, partes claras, o que de pronto se ponga clarito y de pronto se pone medio oscuro en alguna parte, el diámetro, si son mayores a 6 milímetros, y la evolución, es decir, que uno lo ve y al cabo de un tiempo lo ve que cambió. Esos son signos de alerta. Entonces, ante cualquier cambio que uno ve, puede ir al dermatólogo. Y después habrá lugares que uno no ve y entonces el dermatólogo los puede analizar, por ejemplo, en la espalda, o en el cuero cabelludo. Entonces es bueno hacer una consulta anual con un dermatólogo para ver cómo están sus lunares. En la mayoría de los casos van a ser cambios que no tienen nada que ver, pero eso permite detectar precozmente alguna lesión inicial. Bien. Doctora, ¿hay antecedentes en el mundo sobre una vacuna similar? Hay mucha investigación sobre el tema, hay muchos grupos en otras partes del mundo que están abordando diferentes estrategias de inmunoterapia, entre ellas vacunas antitumorales, pero cada una tiene su particularidad. Esta en particular es diferente de otras, porque bueno, no son todas iguales. Pero es un área de extensa investigación, porque en los últimos 20 años aproximadamente, la investigación científica avanzó mucho para comprender que el sistema inmunológico tiene mucha relación con el cáncer, tanto porque hace una inmunovigilancia de células que se van, digamos, mutando y el sistema inmune las puede eliminar. Cuando falla se generan los tumores y también puede ser utilizado para destruir células tumorales. De hecho, hay un boom en los últimos años de tratamientos inmunoterapéuticos que tratan justamente de fortalecer a esos linfocitos de los pacientes y que generan respuestas clínicas evidentes. O sea que es un área de extensa investigación. Me imagino. Ustedes trabajan en el Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer. Siempre me pregunté, ¿cuán lejos estamos de hablar de cura en el cáncer en sus generalidades? Digo, cuando la inteligencia artificial está ya inmersa en la medicina, donde por allí los avances en la investigación, por caso tuvimos COVID en el mundo y se detectó una vacuna con sus pros y sus contras, pero una vacuna al fin. Digo,
estamos lejos. Siempre me pregunté si detrás de todo esto hay un gran interés económico por parte de los laboratorios que proveen esas drogas que son tremendamente caras. ¿Estamos tan lejos de la cura del cáncer? Bueno, en realidad esa es una pregunta difícil de contestar, pero yo puedo dar una opinión personal de cómo veo la situación. Yo creo que los avances están yendo a una velocidad exponencial. Es decir, si en el siglo pasado teníamos un avance cada 10 años, ahora esto va a ir cada un año. Entonces, en realidad eso es muy bueno, porque hay mucho interés en lograr, digamos, desentrañar no solamente qué pasa con los tumores, sino en generar terapias más efectivas. Yo creo que en la actualidad lo que está sucediendo es que hay muchísimas más armas para atajar a los tumores, muchas más líneas de tratamiento, y se está logrando que los pacientes puedan vivir con la enfermedad un montón de tiempo, cosa que no sucedía antes. Entonces va a terminar siendo una enfermedad crónica más, que va siendo tratada a medida que se va desarrollando, con lo cual la persona puede seguir viviendo. No sé si podemos hablar de cura. Hay un cierto porcentaje de pacientes que realmente se curan, en los cuales nunca más vuelve a aparecer la enfermedad, y depende de cada caso en particular, porque no todos los tumores son iguales, cada tumor está conformado por células que han sufrido ciertas mutaciones y que le confieren en algunos casos resistencia a los tratamientos, en otros casos un comportamiento muy agresivo y en otros casos un comportamiento más diseminado localmente que puede ser curado, por ejemplo, con cirugía o radioterapia. Cada tumor es distinto. Hay personas que tienen tumores de mama que se operan, se tratan y después desaparece la enfermedad y se curaron. Hay personas con melanoma que se curaron. Nosotros tenemos pacientes que han participado de los ensayos clínicos que después de más de 10, 15 años siguen libres de enfermedad. Así como hay otros pacientes que tienen tumores más agresivos y más difíciles de tratamiento, como un tumor de páncreas, por ejemplo, o algunos tumores de pulmón. Pero sin embargo, por ejemplo, en el cáncer de pulmón hay unos avances enormes y se ha prolongado mucho la sobrevida de estos pacientes. Pero no todos los pacientes responden. O sea que todavía hay mucha tela que cortar, hay mucho conocimiento que se está volcando cada vez más rápido a individualizar los tratamientos. Nosotros lo que creemos es que el tratamiento personalizado, conociendo la genética de cada tumor, conociendo las características de dónde se desarrolla la evolución, permiten cada vez con más precisión generar tratamientos personalizados. Bien. La gente consulta, doctora, al 22845456646. Esta vacuna pasó por todas las fases de experimentación. ¿Y qué relación tiene el cáncer con los parásitos que se está relacionando por estos tiempos? Bueno, y luego hay una consulta más sobre el Ateneo del día de ayer en el Congreso, sobre las vacunas, sus componentes no declarados. ¿Todos los médicos prescriben con el estudio completo de los prospectos de lo prescripto para inyectar? Tal vez de las tres, una sería la indicada para responder frente a su rol, ¿no? También, porque acababa de mencionar que... Sí, lo de los parásitos no se lo puedo contestar. Claro, porque eso no se lo puedo contestar, porque realmente no tengo ninguna evidencia sobre ese tema. Exacto. Lo que sí le puedo decir es que la vacuna, nosotros ya se anunció en el Congreso de Dermatología que está disponible, porque justamente ya hay un equipo de médicos en el Hospital María Curie de la Ciudad de Buenos Aires, que es el primer centro que ya se ha habilitado para empezar a administrar la vacuna. Está centralizado ahí, ya digamos está disponible y se están esperando que aparezcan los pacientes que sean estudiados para ver si su estadio clínico es el que puede ser tratado con la vacuna. Queda muy claro, quiero aclarar que no son todos los pacientes de melanoma que pueden tratarse, sino que como cualquier medicación hay una indicación precisa, hay estadios tempranos de la enfermedad, que son después de la cirugía, lo que se llaman estadios 2B, 2C y 3A. Son pacientes que ya se han operado del tumor, tenían una carga tumoral no muy alta, pero están en riesgo de recaer a futuro. Entonces ahí la vacunación durante estos 2 años busca entrenar al sistema inmunológico, que estos linfocitos eliminen células residuales que pudieran quedar y que la enfermedad no vuelva.
Bien. Y respecto de la pregunta que me había hecho, no me acuerdo cuál era la tercera, Sobre... bueno, los médicos para prescribir, bueno, digamos, primero tienen que hacer la consulta en el Hospital María Curie, y ahí se va a hacer la prescripción, se va a centralizar, digamos, y el médico oncólogo seguirá después en control de su paciente, pero por el momento la administración se hace en el Hospital María Curie. Bien, doctora, agradecerle la gentileza de atendernos, y la por supuesto, claridad, ¿no? además de claridad, y felicitarla por este avance verdaderamente para los científicos argentinos, ¿no? Y los investigadores argentinos que siempre nos enorgullecen. Así que gracias realmente de corazón. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contar nuestro trabajo. Un placer. Muchas gracias, Marcela. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Bueno, Gracias a usted. Acabamos de conversar con Marcela Barrio, doctora en Ciencias Biológicas, subdirectora del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer, integrante del equipo que desarrolló la vacuna.